Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta semana. Muchas Fonseca, gracias. carnal, ¿cómo estás? Un gusto, un placer, un honor estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Hombre, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Pues muy bien aquí, con mucho gusto y ánimo de poder compartir este espacio contigo. No, hermano, al contrario, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo y curiosamente eres la segunda persona que tengo el gusto de platicar. Bueno, no tuvimos el gusto de platicar, pero conozco primero en persona antes de en charlas, ¿no? Yo creo que igual por eso, esa vez que fue el congreso del instituto, cuando Sí, diste tu ponencia, bastante buena, hermano, la verdad me gustó bastante. muchas Fue gracias. ahí donde te ubiqué en Instagram y ya te empecé a seguir y lo demás, pero no tenía el gusto de poder conversar contigo, ¿no? E igual eso es algo que platico muchas veces aquí y yo tengo esa parte que estando así, tal cual por decirlo así en persona, en vivo, soy una persona un poquito introvertida, ¿no? O sea, no me Sí, gusta tanto como que así y por lo regular el estar con la cámara, el micrófono a mí me ayuda mucho como que a poder conectar, sobre todo por la parte de la conversación. Entonces, hermano, un gusto, un placer, como ya te lo repetía. Y pues nada, digo, ahí retomando un poquito de ese día, pues platícame un poco de tus inicios, hermano, de cómo llegas al instituto, de todo, digo, no sé, ahora sí que tenemos mucha tela por donde cortar, pero yo creo que estaría bien iniciar como que un poquillo por el inicio. ¿En qué momento empiezas a mirar un poquito más el deporte, tal cual? Si no tengo igual ahí mal el dato, eres también profesor de educación física, entonces como sí. que, a ver, platica un poquillo de esa parte, hermano. Pues está un poco ahí como revuelto, ¿no? El camino. Yo empecé en el deporte tarde. Yo siempre digo que como muchos de nosotros que nos dedicamos o a la docencia o nos dedicamos como a la investigación, ¿no? Es porque nos gusta el deporte, ¿estás de acuerdo? O sea, es porque nos gusta, lo vivimos, ¿no? Pero yo empecé para hacer, digamos, lo que yo en algún momento quería hacer, que era jugador, ¿no? Okay. Yo empecé tarde, yo empecé a entrenar a los 15 años, ¿no? Ya como entrenamiento deportivo, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía el sueño de ser jugador profesional, Okay. como todos los jóvenes, ¿no? En ese momento yo quería ser jugador profesional, pero pues a base de esfuerzo, trabajo, darle duro, ¿no? Para no hacer la historia demasiado larga, pues ya llegaron mis 18 y tenía que elegir una carrera, ¿no? Tenía que elegir una formación. Yo estaba muy seguro de que quería estudiar diseño gráfico. Yo iba a ser diseñador gráfico. Y bueno, yo dejé el fútbol, ¿no? Yo jugué en tercera división un tiempo Ujú. y dejé el fútbol para dedicarme, digamos, un poquito más serio a la escuela, a la universidad. Ya estando ahí en la universidad, yo sí decido estudiar diseño gráfico. O sea, entonces, Okay. yo empecé a estudiar diseño gráfico y pues yo quería seguir haciendo un poco de ejercicio porque me había gustado mucho la actividad física, aunque ya no iba a poder ser jugador, Claro, claro. o a lo mejor ya no tenía como el mismo futuro. Eh, Ahí por ahí en un gimnasio vi una revista, ¿no? Una revista que Ujú. decía curso, así decía, instructor especializado en gimnasio, ¿no? Y entonces yo vi la revista y pues dije, no, pues yo quiero verme mejor, quiero verme físicamente mejor. O sea, yo ya llevaba, digamos, un tiempecito entrenando sin notar tanta diferencia en mí. Ujú. Y me decido meter a mi primer curso de entrenamiento deportivo, fue un curso, no fue acá con el instituto, yo no sabía nada todavía de esta parte del instituto.
fue en otra academia y empecé a estudiar y de ahí me seguí con otro y me seguí con otro y me seguí con otro y estudié de entrenamiento, de nutrición, de musculación, a la par que yo estudiaba diseño gráfico, ¿no? Y Ok. entonces, un buen día me dice una compañera de la carrera, una amiga que quiero mucho, que aprecio mucho, me dice, oye Fer, ¿neta te quieres dedicar al diseño? Porque yo todo el tiempo hablaba de deporte, o sea, yo todo el tiempo hablaba de entrenamiento deportivo, de nutrición, y acá y me decía, o sea, ¿neta sí te quieres dedicar al deporte? Y le digo, no lo había pensado, ¿eh? O sea, te ves toda la vida, me dice ella, te ves toda la vida siendo diseñador. Le digo, no lo sé. Y justo tuve una conversación con mis padres en ese entonces y les dije, creo que sí, de verdad, creo que sí me quiero dedicar totalmente a estudiar deporte, porque es lo que me gusta, es lo que más me apasiona, sí me gustaba ser diseñador, bueno, estudiar cosas de diseño, pero yo me la pasaba pensando en que iba a entrenar, como muchos de nosotros, o sea, nos Claro. despertamos y lo primero que, no sé si a ti te pasa, Ángel, pero Sí, sí. despiertas y lo primero que piensas es, ¿qué toca hoy? ¿No? O sea, bueno, o sea, ya sabes qué te toca, pero lo recuerdas, ¿no? Es como recordar qué te toca hoy, incluso hoy me toca, y sabes que hoy te toca pierna, y hoy me toca pierna, entonces hoy voy a usar este pants, ¿no? Porque Mm. es más cómodo. Ah, sí, 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 sí. ¿No? Entonces, pues yo ya prácticamente inhalaba, respiraba entrenamiento deportivo, ya nada más, pues decidí, tomé la decisión de cambiarme y así es como empecé a estudiar deporte. Empecé yo con la licenciatura en ciencias del deporte Ujú. y de ahí ya no lo solté. O sea, realmente empecé con la licenciatura en ciencias del deporte, luego me seguí con un posgrado en terapia física, bueno, en readaptación deportiva, va un poquito de la mano de terapia física, Ok. y ahí me seguí estudiando pues algunos diplomados, algunos másters, y ya, prácticamente así es como yo llegué al mundo del entrenamiento deportivo. Ok. Eh, fue así, ya como tal, dentro de la licenciatura, yo fui que aprendí a natación y Ujú. competí en natación. Tuve un Ok. compañero que era powerlifter, me llamó la atención, competí en powerlifting, Ujú. ¿no? Tuve un compañero culturista y en la licenciatura competí Ujú. en culturismo, ¿no? Ok. Entonces fue así que yo empecé a convivir con atletas, o sea, realmente yo nunca Ujú. había jugado en deporte, pero yo nunca había sido un atleta tal cual. Claro, sí, sí, sí. Entonces empecé a empaparme porque tuve compañeros que eran deportistas, que eran atletas. Tuve un compañero que fue seleccionado nacional en caminata, ¿no? Ujú. Jugó en los Juegos Centroamericanos, si no me equivoco, en los Panamericanos, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Fue seleccionado nacional y pues yo empecé a convivir con todos ellos del deporte y me empezó a gustar como competir, ¿no? Entonces, una vez probando tu primer competencia, ya es como que quieres competir, 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 competir. Entonces yo probé competir en natación, probé competir en powerlifting. Tuve una compañera que era crossfitera, Ajá. primero había sido halterofilista. Ok. Entonces, ella, por ejemplo, me enseñó de halterofilia y ¿qué crees? También competí en halterofilia. Ok, ok. Entonces, mi vida atlética, mi vida como deportista empezó después de los 20. Ok, ¿No? ok. O sea, y mi preparación y mi verdadera formación en el deporte, tanto académicamente como atléticamente, empezó ya después, como a los 20 años. Y así es como yo empecé a practicar deporte, a estudiar. Yo empecé a estudiar porque quería mejorar, ¿no? O sea, Claro. y me enamoré de este mundo del deporte, me enamoré de los libros, me Ujú. enamoré de estudiar, ¿sí? Ujú. Yo era muy ñoño, ¿no? O sea, yo era, Sí, sí, yo sí. era, no, yo decía, pues, ¿esto qué está? A veces a mí me pasaba que yo escuchaba algo que decía, bueno, pero eso no es así, ¿no? Porque yo lo acabo de Ujú. leer o yo lo acabo de ver, que es diferente, ¿no? Tú sabes que Ujú. luego a veces te enseñan cosas un poquito no tan actualizadas. Claro. Pues entonces investigaba más, o cuando algo me apasiona, cuando un tema me apasiona mucho, investigo más sobre el tema. Y así fue como llegué a practicar deporte, ya directamente a ser docente. Ujú. Docente de educación física fue también una oportunidad que se abrió, ¿sí? Ujú. En ese entonces mi novia, Ujú. ajá, ahora mi esposa, pero en ese entonces mi novia, eh, me llamó, ¿no? Bueno, me dice, oye, es que, ¿qué crees? Acá en la escuela donde yo trabajo, ella es maestra también. Ok. Dice, hay una oportunidad para profesor de educación física y yo, pues va, ¿no?
Sí, claro. Va, en esa misma escuela también trabaja mi hermana, también es maestra, mi hermana, y pues va, me gustó. Y también otra parte del deporte aplicado en niños, aplicado a la educación física, la promoción de la salud, que también me gustó muchísimo, también me enamoré de eso. Eso sí fue como más circunstancial, ¿sabes? Porque Ok, pues, sí. llegó la oportunidad y dije, pues va, voy a ver qué tal. Ujú. Y es otra cosa que no pienso dejar, ¿no? La educación física. Chingón. Y como docente del instituto, fíjate que yo primero competí con ellos. O sea, yo competí en la pandemia con ellos. Ok. Ujú, Fue mi segunda competencia con ellos en culturismo. ujú, No pensaba competir esa vez y me animé ya faltando pocos meses. Y ujú. tampoco fue como mejor preparación, pero pues bueno, ya, Ok. competí y me puse en contacto con César, sí, hablé Ujú. con César y pues dentro de lo que platiqué de él, me conoció un poco más. También él me dio la oportunidad de dar un taller dentro del instituto, le gustó cómo di el taller y me empezó a hablar para más horas y luego ya, pues ya me hice cargo de la certificación y pues Ok. ya, así es como llegué yo al instituto. Ujú. Qué chingón, hermano, qué chingón. Digo, tocaste muchos temas. Gustaría regresar un poquillo al primero que comentabas, la parte de, por decirlo así, llegar al deporte de una forma un poco diferente. Yo creo que es algo que se conecta mucho porque es bien curioso cómo dices que iniciaste tarde, ¿no? Y por iniciar tarde estás hablando de 15 años, ¿no? Que tal vez exactamente en el contexto de un deportista de llegar a esas carreras, pues ya es tarde. O sea, es algo impresionante cómo decir 15 años es tarde. Y al final, igual, yo creo que algo que tiene mucho la gran mayoría de deportes, ¿no? Por no decir prácticamente todos, pues es que existen estos ciertas características, ¿no? Que sí, por lo regular, tienen aquellas personas que están jugando ya a nivel profesional, ¿no? O sea, que los volteas a ver y todos tienen ciertas características que los hace colocarse en ciertos niveles y al final como que igual no sé cómo tú lo hayas pasado, a mí, digo, te lo comparto, a mí me pasó por la parte del culturismo. Yo la verdad, curiosamente, nunca fui tan cercano al deporte. De hecho, ahorita igual tocando la educación física, ahorita si quieres dejamos ahí todo ese tema porque quiero hacer muchas preguntas respecto a eso, toda la Vale. parte de ser profesor de educación física. Pero te digo, o sea, comentando, yo nunca fui como que muy fan del deporte. Era más como de modo recreativo de que jugar fútbol, pero más pues por la mera convivencia, nunca verlo de forma profesional. Y la primera vez como que tuve cercanía, pues fue pues, por esta parte del culturismo, ¿no? Que tal vez sabemos que no es un deporte específicamente, pero te sumerge, ¿no? A toda esta disciplina de ir a entrenar, Claro. de como que mejorar tu estilo de vida y lo demás. Pero, o sea, sí llegó, bueno, a mí me llegó ese punto en donde pues te das cuenta que no se te facilita tanto ganar masa muscular, ¿no? Y te das cuenta que de repente un amigo que invitaste entrena 2, 3 meses y ya está más mamado que tú, ¿no? Entonces, como que Sí, tener esos golpes de realidad es algo bien interesante porque yo creo que igual, por decirlo así, corta el factor motivación visual que tú sí. tienes y realmente te empiezas a dar cuenta, oye, realmente te gusta. Y yo creo que todas las personas que hacemos, por ejemplo, esto de crear contenido en redes, de ser profesores respecto al deporte, respecto a nutrición también, como que existe esta característica en la cual intentamos digo, en su gran mayoría tal vez, digo, no tengo datos exactos ni nada, pero sí como que es una forma diferente de poder llegar a ayudar a personas que tal vez que están dotados de ciertas características, pero que tal vez puedes dotarlos de herramientas, ¿no? Y yo creo que ahí es como que otra forma diferente de Claro. acercarte al deporte, ¿no? Y va muy de la mano con el hecho de saber que realmente te gusta, o sea, que realmente te apasiona lo que estás haciendo, porque yo igual lo veo así, o sea, al final es como que al hacer algo que te gusta solito se van abriendo, o más bien dicho, tú vas creando puertas, o sea, tú vas Así es. creando como que ciertas cosas que dices, oye, ok, tal vez no podría ser el mejor culturista, tal vez no podría ganar, no sé, un absoluto o un carnet profesional, pero me gusta esto y me gusta tal vez, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Conversar, el poder traer temas, el aprender, el divulgar, y obviamente también está implícita la parte de entrenar, ¿no? O sea, sabes que te Claro. gusta eso, pero también al mismo tiempo tienes ese choque de decir, sé que tal vez a nivel profesional no tengo ciertas características que me podrían posicionar ahí, pero no por eso lo suelto, ¿no? Al contrario, como que yo igual creo que te hace bajar tantito los hombros y relajarte y saber que estás profesionalizando la práctica
pero no significa que tal cual tu vida o tu objetivo específico sea el colocarte en un nivel profesional. No sé cómo en ese caso, cuando te das cuenta de que me decías que a los 18 más o menos, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿En qué momento empiezas como que a redirigir? Igual por la parte de diseño gráfico, hermano, ¿cuánto tiempo estuviste ahí y qué contrastes tenías? O sea, porque es esta parte de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estudio nutrición y pues empecé como que a formarme igual como entrenador, como a ver toda esta parte de ciencias del ejercicio, específicamente al entrenamiento de fuerza. Pero bueno, al final como que hay ciertas cosas que van muy de la mano. O sea, como que dices, ok, puedes pasar cierto aquí, ciertos temas Ujú. como que se pueden comparar bastante, se comparten. Pero en tu caso, deporte y diseño gráfico, como que sí es muy distante, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa contraparte igual? ¿Cómo la veías, hermano? Sí, la parte que comentas, ¿no? El golpe de realidad, sí pasa, ¿no? Y no pasa una vez, como tú lo dices, o sea, pasan quizá varias veces y quizá hablo por mí, ¿no? Me aferré 2, 3 veces, ¿no? Y creo que le pasa a la mayoría de la gente, te aferras, te aferras, te aferras a veces a un sueño, a una idea y a un cuestionamiento que a veces sin tener como el conocimiento a ciencia cierta del por qué pasan las cosas, eh, lo haces, ¿no? Yo me cuestionaba, es que yo no sabía en ese entonces, pues, toda esta parte del desarrollo de capacidades coordinativas fundamental en una etapa de iniciación, ¿no? En la infancia, ¿no? Eso va a determinar en gran medida el desarrollo físico-atlético que tenga cualquier persona, ¿no? Una persona, un niño que tenga un buen desarrollo de capacidades coordinativas, independientemente del deporte que tenga, es muy probable que destaque hasta cierto punto, dependiendo también sus condiciones, ¿no? Eh, Genéticas, morfológicas, lo que tú quieras. Pero si hay una carga de desarrollo, ¿no? Muy marcada en la infancia. Y yo me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué yo no le puedo pegar tan bien si me quedo después? Yo llegaba primero a los entrenamientos y me iba a después, o sea, sí me quedaba. ¿Y por qué practico, practico y me cuesta trabajo, ¿no? Y a base de esfuerzo y a base de esfuerzo, 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 pues logré hasta cierto punto llegar a un buen nivel. O sea, yo analizo mi historia y digo, pues creo que partiendo de donde partí, que no era tampoco nada, ¿sí? Pero partiendo desde el punto en el que inicié, creo que logré bastante y tuve buenos resultados, ¿no? Para lo que podía. Pero empiezan como tú dices, ¿no? Golpes de realidad cuando empiezas a ver que otras personas empiezan a destacar. O cuando empiezas a ver que aquella persona que destacaba y destacaba mucho, tampoco le está logrando, tampoco le está armando. O sea, yo tenía compañeros extremadamente hábiles, ¿no? Yo tenía compañeros que eran medios ofensivos, delanteros, tenía un compañero que era portero y impresionante lo que hacía. Y veías que tampoco, o sea, como que en algún momento sí los llamaban, sí se iban, pero regresaban, o sabías que estaban allá, pero que les estaba costando mucho trabajo, ¿no? Que estaban ya en otro equipo con un mayor y que les costaba trabajo y pues voy creciendo cada vez más, 18, 17, 18 años, y veo que me está costando trabajo y yo mismo, como tú dices, me fui a abrir puertas, ¿no? Toqué puertas en otra tercera, toqué puertas en una segunda, y sí, sí, pásale, sí, éntrale, pero te toca, ¿no? También aportar una parte económica. Y chin, ¿no? O sea, es como que esos fueron los primeros golpes de realidad, ¿no? En donde yo dije, bueno, no voy a ser el mejor, no voy a ser futbolista, ¿no? A lo mejor, pero quiero seguir haciendo ejercicio, quiero seguir practicando deporte porque me gusta y tomé otra opción. Y esa opción fue meterme al gym. Ok, Ujú. sí, sí, sí. Fue meterme al gimnasio y fue empezar a hacer, pues, entrenamiento convencional de pesas, Ujú. ¿sí? Ese fue como mi primer acercamiento ya como a la parte del mundo de la musculación, ¿no? Ujú. Y ese fue como, digamos, el punto que marcó totalmente hasta aquí ya no le voy a seguir intentando porque mientras yo tengo 18 años y sigo tocando puertas para tercera división, tengo compañeros, o para segunda en algún momento, tengo compañeros o conozco gente de 15 años que ya están debutando o de 16 que ya están por debutar. Y entonces dije, o tengo de dos, o me aferro a algo o veo otras opciones, porque posibilidades hay, Ah, ¿no? Y es esta parte, ¿no? Te comparto, eso yo no lo sabía en ese momento,
pero también tengo una maestría en desarrollo del potencial, en coaching, ¿no? O sea, ¿qué tanto a veces, pum, ¿no? Vemos solamente algo sin ver todas las posibilidades que tenemos. ¿Sí? Y a veces eso le pasa al deportista, Claro. como por ejemplo en algún momento las personas que justamente quizá no tienen el mismo desarrollo de masa muscular que buscan, quizá no tienen el mismo desarrollo o la misma fuerza que quisieran, pero de qué otra manera puedo ayudar o puedo seguir en este mundo del deporte, ¿sí? Dando estrategias, ayudando, generando herramientas, o yo mismo, ¿no? Nutriéndome a mí mismo, pero de otra manera. Esa fue como esa primer parte, ¿no? Que comentábamos. Y luego el contraste con la carrera, pues sí fue o sea, sí fue totalmente abismal, ¿no? O sea, tanto que yo empecé a dejar de pensar en una. Me gustaba, ¿no? O sea, a mí me gustaba diseñar, desde pequeño fui como muy creativo, dibujando y así. Pero realmente yo llegó un momento en el que yo dejé de pensar cosas de diseño así totalmente, como que ya nada más transitaba, ¿no? Y no me iba mal porque era bueno, pero incluso yo me acuerdo que en el primer cuatrimestre de la licenciatura nos preguntaron en una carrera que era como de tronco común, ya ni me acuerdo cómo se, en una materia que era de tronco común, ni me acuerdo, que teníamos de diferentes carreras. Y yo le decía, bueno, es que yo quiero ser diseñador gráfico, pero quiero trabajar para una empresa deportiva. Yo decía, a mí me encantaría trabajar para una empresa como Nike, como Adidas, como cualquier empresa que fuera del deporte. Yo quería seguir diseñando, pero en el deporte, ¿no? O Okay. sea, yo ya estaba ahí totalmente enfocándome al deporte. Quizá no fue difícil, te soy bien honesto, no fue difícil la decisión. O Okay. sea, porque yo dije, es que sí, sí quiero esto, vivo esto, pienso, me la paso todo el día pensando en esto, me quiero dedicar a esto. Ajá. Y justamente yo tomaba de ejemplo un maestro que tuve en un curso, que era pues, una persona bastante, eh, digamos, inteligente, le gustaba mucho estudiar, pero que además se le daba mucho el cómo compartir el conocimiento. Eso es otra Claro. cosa muy diferente, ¿no? Una cosa es saber y otra cosa es saber compartir el conocimiento. Y dije, me gustaría ser como él. Desde ahí yo empezaba yo a tener idea de que quería dedicarme como al mundo de la docencia. Okay. Y pues ese fue como el contraste real que tuve, pero no fue una decisión difícil. O sea, el decidirme o el decantarme por el deporte fue algo que tuve muy claro, incluso desde que empezaba, aunque no lo tenía tan presente. Ok, hermano, y tocando lo que mencionabas de tu maestría en coaching, yo creo que igual eso que mencionaste, ¿no? Que muchas veces yo creo que se da sobre todo en la mentalidad deportista, porque al final de cuentas igual como que debe existir, pues ya en cierto nivel, esa parte de estar demasiado focus, ¿no? A tu objetivo, pero yo creo que igual puede llegar a ser tal vez no tan viable cuando realmente sabes que ese objetivo, por decirlo así, yo lo veo mucho como querer eh, meter un clavo donde sabes que no va, ¿no? Y yo Ujú. creo que inevitablemente igual es no sé cómo tú lo veas, pero igual lo entiendo porque es un factor miedo de decir, porque al final es reformularte todo. O sea, si sabes que no está funcionando por ahí, es por decirlo así, aunque no esté funcionando, por lo menos sabes que estás haciendo algo, o sea, sabes a lo que le estás dando, por decirlo así. Pero al decir, ok, no está dando y ya no le quiero dar, es por decirlo así, dejar de ver eso, ¿no? Y cambiar completamente de herramienta, cambiar completamente de zona. Y yo creo que ese pequeño tiempo de incertidumbre, pues es muy fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando pasa esta parte de que oye, llevo años, o sea, años metiéndole a esto y que al final Sí, diga, oye, realmente vale la pena el decir, pues no, o sea, cambiar de herramienta, cambiar de zona. Yo creo que igual, no sé cómo tú lo veas, sobre todo de esa parte de ser, tratar de optar por otro tipo de mentalidad en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y cómo puede llegar a ser complejo, sobre todo en la parte de los atletas, ¿no? Que igual lo he comentado en otras pláticas. Lo que tiene mucho, por ejemplo, en el caso más de los nutriólogos, ¿no? Que trabajan en el área deportiva, tienden a ser un poco más sencillas las intervenciones porque saben que el atleta lo va a cumplir. Porque al atleta le sí, puede decir, tienes que hacer esto, estas horas, estas porciones, y lo va a hacer, porque es un atleta. O sea, tiene esa claro. mentalidad de que sabe que lo que tiene que hacer va por su bien y va por su rendimiento, ¿no? Cosa que en nutrición deportiva, pues se puede hacer, ¿no? Pero pues por lo regular en nutrición que va orientado más a otras poblaciones en general,
pues el mero lidiar con el apego a la dieta, con la adherencia a los hábitos, el cambiar de hábitos, pues es todo lo más complejo al final de cuentas, lo que va a dictaminar el éxito de una intervención o no. Pero igual en la otra parte, ahora del lado del entrenamiento, ¿no? En esa parte igual, cómo lidiar con esa mentalidad del atleta. Nadie nos dice cómo, Ujú. esa es la realidad y tiene que ver mucho, pues, tu educación, ¿no? La educación que hemos tenido, eh, las herramientas que papá, mamá nos han dado también y que nosotros hemos aprendido con cualquier situación, ¿no? O sea, y esto lo podemos ver desde un niño que China, al niño se le rompe el juguete, ¿sí? ¿Cómo afrontas ese? Para un niño, en ese momento el que se le rompa su juguete es un problema, no, 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 no. Tú como papá dices, "Ay, es un juguete, te compro", pero para el niño es un problemón de verdad, ¿no? Además de que todavía no tienen una correcta maduración y no saben afrontar, no tienen una buena madurez emocional, no saben afrontar esta parte, ¿no? De este tipo de problemas. Pero es qué herramientas te da papá, mamá, para que tú afrontes ese problema. Claro. Esto mismo pasa en el momento, transfiere esto cuando eres adulto. Chin, ¿qué crees? No se te rompió tu juguete, se te rompió tu pierna, ¿no? Se te rompió el fémur, se te rompió, imagínate, ¿no? O sea, se te rompió la tibia. ¿Cuántos atletas les han pasado un montón de lesiones? Y atletas que tienen mucha posibilidad y cómo afrontan esa situación. Hay quien se les viene el mundo para abajo y hay quien de eso sacan todavía un mejor aprovechamiento, ¿no? Entonces, la realidad es que sí tiene que ver con mucho con nuestro contexto histórico, tiene que ver mucho con la educación que llevamos en casa y que justamente, eh, más que al atleta en ese momento, ¿no? Tendría que ser en algún punto las herramientas que te dan, ¿no? Desde pequeño. Por eso es que estoy también en esta parte de la educación física, ¿sí? Ok, sí, sí. Porque es como mi pequeño granito de arena en el cual yo puedo aportarle a los niños, pues una manera diferente de afrontar pues, cualquier tipo de situación o alguna situación que tiene que ver directamente con sus capacidades físicas, con su desarrollo motor, ¿no? Con su manera de logro, ¿no? De cómo observo mis propios logros. Porque tú lo comentabas, puede pasar en el mundo deportivo, en el gimnasio, y más común con el culturismo recreativo, ¿no? Está el atleta que le está duro y duro y duro y duro, tiene 5 años entrenando y lo hace de manera correcta, con una buena planeación, con una buena alimentación y nada más no sube, o sea, le cuesta mucho trabajo desarrollar masa muscular, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que se te dan para que no desistas? Uh-huh. Dentro de toda tu caja de herramientas, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué puedes utilizar? Y eso tiene que ver con una inteligencia emocional y tiene que Claro. ver porque de las emociones nace la acción. O sea, realmente todas las acciones que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos en nuestros días, tiene una emoción que la respalda. O sea, todo. Claro. Y tú lo comentabas hace rato, el miedo, ¿no? Por supuesto que el miedo, y el miedo puede que pasen dos cosas con el miedo. Una, o te paraliza, la otra te moviliza. O sea, Claro. o me quedo aquí o me muevo. Y a veces el miedo puede ser una herramienta que te puede ayudar a accionar. Estás tanto tiempo en una situación, te pongo el ejemplo, te da miedo, ves a tu perrito ahí que lo van a atropellar y a veces te da miedo que lo vayan a atropellar y ¿qué haces? Haces algo para Claro. que se mueva el perrito, ¿no? Digo, en un ejemplo. Entonces, el miedo, la emoción, la podemos canalizar de una manera que nos movilice o que nos paralice. Y pasa todo el tiempo en el mundo del deporte. Y esto yo lo aprendí en la carrera y lo aprendí conviviendo con atletas y luego lo aprendí siendo entrenador. Uh-huh. E incluso lo he aprendido. El deporte es una constante lucha de egos todo el tiempo, con todo el mundo. Son pocas las personas. Cuando una persona dentro del deporte te quiere ayudar, de ahí agárrate. Sí, sí. ¿Sí? Si esa persona te quiere ayudar, entonces hazle caso, agárrate, ve con esa persona. Porque realmente en el deporte yo soy mejor. Yo voy a ser mejor que tú. Y nos pasa, vemos a alguien entrenando bien a veces, ven a alguien entrenando que está bien,
¿qué? ¿De qué le sirve que entrene bien si ve qué cuerpo tiene? ¿No? Sí, 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 O te claro. dicen, ven a alguien, una persona delgada, te ha de pasar, supongo, o una persona no delgada, pero no con un desarrollo de masa muscular impresionante y que cargan pesado, más que la mayoría, digo, no es como que, ¿no? A Ujú. mí me pasaba muchas veces y decían, ¿qué? ¿De qué le sirve estar tan fuerte si no tiene nada de músculo? Sí, sí, O sí. sea, encontramos la piedrita para ponérsela nosotros a él en su calcetín y que entonces justamente empezamos a meter creencias. Esas creencias y somos nosotros quienes decidimos hacerle caso a esa creencia y la volvemos incluso hasta una creencia limitante. Realmente. ¿Qué volvemos? ¿Qué decimos nosotros? Ay, pues es que, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar tan fuerte si ve nada más no me crecen los músculos? Sí, sí, sí. Entonces, yo soy fiel creyente que en el momento en el que nosotros tengamos más o aportemos más herramientas como entrenadores, como profesores o como cualquier persona que quiera ayudar a otra en el deporte, donde les demos más herramientas para poder afrontar emocionalmente Claro. cualquier situación, o por lo menos seamos un ejemplo incluso, ¿no? De eso, Ujú. vamos a poder tener personas con mayores logros, ¿no? Realmente. Independientemente de las condiciones que tengan. Sí, hermano, coincido totalmente y es algo por lo que o sea, abogamos bastante, ¿no? Sobre todo en esta parte de culturismo que platico mucho con Fer y con Dani, de Sí, eh, tratar de apostarle más a un desarrollo integral de la persona, o sea, de, al final de cuentas desarrollar tal cual su motivo intrínseco, o sea, porque al final, como ahorita mencionabas, de lo que la lucha constante de ego, sobre todo en el gimnasio, que igual lo he comentado otra vez, lo hostil que puede llegar a ser el ambiente en un gimnasio, o sea, porque sí, o sea, al final son personas entrenando, tratando de demostrar quién es más fuerte que quién, inevitablemente va a existir esa hostilidad, ¿no? Ya hace no mucho me estaba aventando un podcast de Lex Friedman y me gustó mucho una frase que dijo de Joe Rogan, que decía, cuando tú veas que algo te molesta en alguien, que algo te incomoda o así, es una oportunidad muy chingona para poder, porque te estás reflejando y para ver por qué te molesta a ti, es algo que puedes arreglar en ti. O sea, en ese claro. momento que tú ves que te está molestando algo, te puedes arreglar realmente a ti, puedes reflejarte en ti. Y eso está muy cabrón porque igual, apostarle un desarrollo integral en general, ¿no? A toda la población, pero tal vez a los atletas podría ser algo más importante y o relevante al tener claro los objetivos, porque al final, como lo mencionabas hace un momento, o sea, está en esta parte de las emociones, pero hay un punto donde el atleta no quiere hacer nada, está cansado, tal vez tuvo ciertas situaciones muy feas en su vida, no sé, terminó con su novia, se murió algún familiar, se murió su mascota, pero si está enganchado, o sea, salir de seguir accionando a pesar Sí, de las circunstancias de la vida, yo creo eso es donde el atleta muestra una fortaleza total, ¿no? Yo creo que igual va mucho de la capacidad que tienen para ser resilientes, o sea, para claro. poder mantenerse. Yo creo que eso es en gran proporción el trabajo de las personas que están en cualquier disciplina deportiva, ¿no? O sea, apostarle a ese desarrollo integral creo que es algo bien interesante. E igual, hermano, me gustaría que me contaras desde tu perspectiva, sobre todo en vaya, que muchas veces se crea alrededor de los profesores de educación física, ¿no? Que yo creo algo en ti, es como esa parte de decir convivir con niños, con deporte, y aparte a ti te gusta el deporte, como poder hacer esa transición que hace rato comentabas, que de poder transmitir el conocimiento, de poder transmitir la práctica. E igual yo creo que en un contexto como lo es México, o sea, en particular, o sea, en las escuelas, en el sistema educativo mexicano, que digo, particularmente yo las veces que tuve educación física, pues no era educación física, ya salía a jugar y ya, listo, o sea, no había más, o sea, de hecho creo que gran parte de las personas que nos estén escuchando, cuando escuchen educación física, se imaginarán el salir a jugar y ya, pero realmente a mí me genera mucho interés, o sea, ¿cómo haces tú tu estructuración respecto a tus clases? ¿Cómo lo llevas? Y te lo pregunto a ti porque al final de cuentas sé que eres una persona que te apasiona el deporte y te gusta, ¿no? Entonces no dudo que igual veas o trates como de cambiarle un poco la perspectiva a este tipo de implementación educativa. Y también me genera duda,
no sé si te has llegado a topar con ciertos frenos dentro del mismo sistema que te hacen tal vez no poder dar lo que Sí. quisieras, qué tipo de frenos ves, igual que qué contexto tú puedes llegar a ver en tu mismo nicho, ¿no? Que son los mismos profesores de educación física. Sí. Bueno, uno de los principales frenos a veces también es el mismo ego que existe entre profesores. O sea, lo mismo, es como lo mismo, pero ahora estos son mis niños y así están desarrollándose, ¿no? Pero mira, yo tengo la fortuna, de verdad, el placer, el honor, el gusto de poder trabajar en una escuela que me ha permitido tener un poquito más de libertad, ¿no? De toma de decisiones y de poder implementar muchas estrategias que quizá en otras escuelas no se podrían. Yo, además, trabajo en una escuela particular, ¿no? Esto es otro plus Sí, extra, claro. porque además de las clases, yo tengo un taller. Tengo taller después de clases, que es taller de deportes, ¿no? Y es un taller en Ah, donde ok. vemos gimnasia, vemos un poco de fútbol, un poco de básquetbol. Entonces, como movimientos específicos. Todo va enfocado como al desarrollo de habilidades motrices principalmente. Pero eh, realmente yo lo que siempre he tenido muy claro con mis alumnos es yo quiero preparar niños o por lo menos quiero darle justo herramientas para que tengan una vida adulta en donde sean capaces de moverse un poquito más, un poquito mejor. ¿Sí? Parecerá algo absurdo lo que te diré, pero uno de los objetivos que yo tengo con todos mis alumnos es que todos mis alumnos deben de salir de la primaria saltando la cuerda. ¿Cuántos adultos conoces, Ángel, que no saben saltar la cuerda? La gran mayoría, me incluyo, de hecho, o sea, yo recuerdo que el saltar la cuerda lo empecé a implementar por pandemia, porque cerraron los gimnasios y así, yo dije, madre, ¿qué voy a hacer? O sea, quiero hacer algo. Y dije, pues me voy a comprar una cuerda. Dije, se ve interesante, se ve chido. Pero oye, ya cuando la empecé a hacer nunca había soltado la cuerda. Oye, ¿Sí? y aprender a hacerlo totalmente, o sea, es un reto. Ya al final como que le agarré un poco la onda, pero igual ya tiene bastante tiempo que no la salto. Y como dices, o sea, sí es algo no común en la gran mayoría de la población. Es común. Yo tengo la fortuna de decirte que todos mis alumnos ya de primero y segundo ya saltan la cuerda. De primaria. Estoy hablando de niños de 6 7 años. Sí, claro, hay niños que la saltan así, pum, y las pasan, ¿no? Hay niños que tengo que saltan en un minuto 70 saltos ya de segundo. Uh-huh. Ah, Entonces, mi objetivo es todas las actividades que yo planifico tienen como objetivo mejorar sus capacidades y sus habilidades motrices. Ese es el objetivo de cualquier educador físico, cualquiera, ¿sí? A veces, pues te hace falta tiempo, es la realidad, o sea, 2 horas de 2 periodos de clase de 50 minutos a la semana, a veces es insuficiente. A veces en escuela de gobierno, quien da la misma clase es el mismo maestro titular. sí, sí, sí. En muchas de las escuelas es mi maestra que me da todas las clases de español, matemáticas, ¿sí? Es mi maestra de educación física también. Y es la que te saca a jugar pato, pato, ganso, y es la que te saca a jugar, ¿no? Es la que te pone a actividades como ella puede, como ella entiende. Habrá una que otra más preparada y habrá una que otra que le interese más y se ponga a investigar. Pero en muchas de las escuelas, ¿no? No todas cuentan con un profesor de educación física. Entonces, yo creo que ahí está un plus, ¿no? Segundo, pues también creo que somos un adulto, cualquier adulto es una persona, es un ente que puede inspirar, una persona con probabilidad de inspirar. No todos lo hacen porque depende mucho de quién recibe esa información, pero todos nosotros como adultos tenemos la capacidad de inspirar a otros, niños, siendo adultos tenemos, ya de adulto a adulto ya es más complicado, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar si el niño, y esto es real, que a mí me pasó con mi maestro de educación física, mi maestro de educación física literal era el que se sentaba ¿Cómo y no? te decía, ahí está el material y juega, ¿no? Literal. O siempre te ponía la misma actividad. Y, por ejemplo, eran expertos, a mí me tocó cuando yo llegué, o sea, mis alumnos eran expertos en jugar quemados, pero nada más eso. O sea, y les poníamos a hacer otras actividades y no. Entonces, a mí mis clases, nosotros como sistema educativo o en el sistema educativo, pues tenemos
debemos de tener cierta estructura y cierta planificación que responde a aprendizajes deseados, ¿no? Ahorita con la nueva escuela mexicana y con toda la nueva reforma educativa, pues se está modificando todo esto, pero Claro. comento lo que te decía, o sea, yo como profesor de educación física en esta escuela he tenido la oportunidad de implementar pues muchas de las estrategias y de las herramientas que he buscado. Mis clases, tal cual, todo su calentamiento de los niños tiene como este objetivo, desde trabajar movilidad, desde trabajar equilibrio, desde trabajar estabilidad, incluso trabajar un poco de flex, de trabajar el calentamiento. O sea, todos los días, sin saltárnoslos, hacemos calentamiento. Y a veces como parte del calentamiento ya utilizamos actividades, ¿no? Ya juegos, ¿no? El niño aprende jugando, entonces todas las actividades deben de ser juegos para que sean llamativas, ¿no? Pero deben de responder a un para qué, ¿no? Que esto es muy similar a lo que, a un entrenamiento funcional. Vaya, mis clases son como entrenamientos funcionales para niños. Claro. Son, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? Pues para que puedas moverte mejor, para que puedas tener un mayor desarrollo, desarrollo de lateralidad, desarrollo de ritmo, desarrollo de equilibrio, desarrollo de un montón de capacidades que te van a servir no para ser un atleta, te van a servir para poder moverte en tu día a día, para poder caminar, para poder subir escaleras, para poder cargar algún objeto, ¿no? Para poder, si alguien te va a empujar, para poder tener una respuesta adecuada ante esa perturbación, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues busco darles mucho desarrollo propioceptivo, y es que propiocepción es todo, o sea, todo es propiocepción, pero estarle dando muchos ejercicios a través del juego, muchas actividades, a veces los pongo a hacer circuitos, a veces los pongo a hacer otro tipo de juegos en donde tengan que correr más, a veces en donde se necesite mayor coordinación oculomanual, a veces donde se necesite coordinación oculopédica, ¿no? Pero que al final estemos buscando ese desarrollo de capacidades físicas. El ser humano tiene fases, en los niños existen las fases sensibles, no sé si has escuchado hablar de las fases sensibles. No. Son momentos de donde el organismo es más susceptible a aprender o a desarrollar algo, ¿no? En los Claro. niños, las fases sensibles de las capacidades coordinativas van de los 6 a los 12 años. Y lo que tú Ok. desarrolles de coordinación de los 6 a los 12 años va a impactar a su vida adulta. Ok. Si tú tienes a un niño de 6 a 12 años que ni siquiera es capaz o que le cuesta mucho trabajo atrapar una pelota, Claro. ¿sí? Que se cae muy fácilmente, que lo digo con mucho respeto, pero que ni caminar pueden hacer de una manera eficiente, seguramente será ese adulto que cuando llegue contigo a los 25 años a entrenar pesas, le cueste un montón de trabajo hacer una sentadilla, le cueste un montón de trabajo hacer un peso muerto y que demandes mucho tiempo enseñándole una técnica que quizá en otra persona no demandaría tanto tiempo. Y en cambio tengo el otro niño, que es un niño que corre, que brinca, juega, salta, sabe caer, sabe dar vueltas, sabe hacer un montón de movimientos. Cuando llegue a los 22, 23 años contigo a entrenar o con cualquier entrenador a entrenar, será ese niño que así aprende a hacer una sentadilla, que, no le, que si en algún momento quiere aprender a nadar, aprende a nadar, que si en algún momento quiere aprender a hacer movimientos de halterofilia, lo sabe hacer. Claro. Entonces, eso es como lo más interesante, ¿no? Aprender que de los 6 a los 12 años, el desarrollo de habilidades coordinativas es fundamental. Totalmente, Ya, hermano. Creo que ahí el momento sensible que es la infancia, o sea, lo que mencionabas lo comparo mucho con el término de neuroplasticidad, ¿no? Que es como que claro, total. este momento en donde tienes la manera en la cual puedes acceder a ese tipo de circunstancias y me identifico bien cañón con lo que mencionabas, o sea, del simple hecho de que te cueste motrizmente hablando hacer una sentadilla, o sea, todo ese tipo de cosas son algo que lamentablemente se ve como, es que es un caso, o sea, se ve fuera de lo común, cuando al final de cuentas yo creo que el poder hacer una sentadilla debería ser algo común en la gran mayoría de la población, pero Por supuesto. una verdadera sentadilla y saber que no es complejo encontrar a alguien que pueda moverse así. De hecho, algo que me ha pasado mucho incluso con clientes es ver esta constante, y no sé cómo tú lo veas, sobre todo en la parte igual de los niños, de que aquel cliente que viene de, oye, pues es que yo la gran mayoría de mi tiempo me la he pasado en natación o salgo a correr o así,
de repente tiene este chip como que, ok, una sentadilla, entonces como que la ve, la observa, empieza y es muy fácil que se adapte. O sea, es muy fácil porque vienen como de esta parte de estar continuamente motrizmente esforzándose, ¿no? En cualquier otro deporte, en cualquier otra disciplina, y traerlos a esta parte de gimnasio, que son actividades como más cerradas, ¿no? En donde, pues, oye, una prensa de piernas es una prensa de piernas, no vas a estar moviendo en esta dirección, ¿no? Tienes la plataforma, pues considero, no sé cómo tú lo veas, que es mucho más sencillo que, por ejemplo, estar en un partido de fútbol, Claro. donde pues tú no sabes qué va a pasar. O sea, no sabes quién te va a llegar, no sabes si te van a barrer, no sabes cuántos vienen, a quién se la vas a pasar, si está donde debe estar tu compañero. O sea, todo ese tipo de cosas como que comparándolas ya al gimnasio es algo bien interesante cómo podría llegar a tornarse sencillo. Y por otro lado, igual, o sea, está con esta desventaja de aquellas personas que jamás han practicado deporte en su vida. Yo creo que la forma más sencilla de empezar a hacerlo es en el gimnasio. O sea, no sé cómo tú lo veas, pero creo que al final de cuentas, como tener esas herramientas, estar cerrado a que existen máquinas que te pueden ayudar, existen pesos libres tal vez si ya quieres hacer una ejecución más compleja, lo demás, pero creo que es la forma más cercana como de empezar a acercarte al deporte, valga la redundancia, si toda la gran parte de tu vida pues no estuviste dentro del mismo, ¿no? E igual ahorita recordando un poquito lo que mencionabas de los niños, está muy chingón, hermano, como que tengas esta visión más en largo plazo, o sea, porque al final, igual, no creo que, no creo, perdón, no dudo que tú lo veas, esta parte de que de repente ves niños que, este niño de repente reacciona muy rápido, o sea, sabe moverse muy bien, como que supongo que tú desde tu perspectiva igual como que puedes notar ciertas constantes en niños que te das cuenta que muy probablemente vayan a ser buenos en alguna disciplina, ¿no? Claro, sí. De hecho, por ejemplo, acá en la escuela donde trabajo, yo hago, les llamamos, es una semana deportiva, un evento deportivo, ¿no? Son competencias y yo estructuré 5 competencias. Una competencia que quizá responde a diferentes capacidades físicas. Está la competencia de salto de cuerda, en donde lo que buscamos es resistencia, ¿no? Una resistencia más anaeróbica, pero es resistencia. Al final es de primero, segundo, aguantar 1 minuto. Tercero y cuarto, aguantar 1 minuto y medio. Y quinto y sexto, aguantar 2 minutos. Esta misma prueba yo la pongo a veces con padres y, o sea, no te aguantan ni 30 segundos seguidos saltando. O sea, tengo, por ejemplo, una donde tienen que lanzar un objeto, otra en donde tienen que hacer un salto de distancia sin impulso ni nada. Ahí buscamos fuerza tanto en tren superior como en tren inferior. Tengo otra prueba en donde es como lanzar un aro y atinarle. Y si no le atinas, vas por él y regresas. Lanzas, vas y regresas. Lanzas hasta que le atinan, ¿no? Y damos medallas de primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Y es bien bonito de verdad ver a niños, o sea, tengo la fortuna de ya ver niños que tuve desde primero de primaria y ver cómo ya están en sexto. ¿Sí? O por lo menos el cambio. Tengo niños que llegaron en primero y no saltaban nada a la cuerda y en segundo ya me hacen 10 12 saltos. Okay. O sea, y llegan a quinto y sexto y hacen mucho más altos. Entonces, es como una manera también de ellos de ver su progreso. Yo Claro. les decía a los niños, niños, ¿tienen más medallas que yo? Hay niños de segundo, les digo, ¿tienen más medallas que yo? Actualmente. Hay niños que ya llevan 6 medallas, 7 medallas. ¿Por qué? Porque son muy buenos, como tú decías, ¿no? Y digo, wow, o sea, tengo niños que destacan en todo. O sea, que lanzan, saltan, corren. Tengo prueba de velocidad también, ¿no? Brincan la cuerda. O sea, digo, impresionante ver cómo hay niños que destacan. Les digo, niños, yo era de los niños que no recibían medalla. Yo era de los niños que estaban ahí más o menos sentados, que no era malo, pero bueno, no tenía tanto desarrollo de capacidades, pero no destacaba como ustedes. Ahora imagínense lo que ustedes pueden lograr deportivamente. O sea, imagínate tú practicando el deporte que más te gusta a tus 15 años. Les Sí, sí, digo, sí. con esto que ya estás logrando. Entonces es como una manera también a ellos de irlos iniciando en la práctica deportiva e irles dando herramientas también para que afrenten tanto la victoria como la derrota Claro. competitivamente, ¿no? Entonces, es una de las herramientas o de las estrategias que yo utilizo con los niños. Y justamente lo que decías, somos movimiento. Al final, el ser humano necesita moverse y, ojo, también necesita carga. El cuerpo, las estructuras, ¿sí? Osteoligamentosas, todo nuestro cuerpo necesita carga. Un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que no es sometido a carga, ¿sí? Es un cuerpo incapaz o poco capaz
de afrontar cualquier reto motriz, punto, así. Claro. O sea, una persona, cualquier reto motriz, por muy sencillo que sea, y entonces vemos a personas que se caen, ¿no? Claro. Tan sencillo, que caminen, que no pueden ni cargar las bolsas del súper. O sea, ¿cómo le dices a estas personas, cómo las inicias en la práctica deportiva? Que se muevan un poquito más. Y si ese moverse un poquito más es justamente en un entorno más controlado, que se suban a la caminadora, y va a sonar a lo mejor un poquito amargo lo que voy a decir, pero que se metan en un lugar en donde van a encontrar quizá 10 personas iguales a ellas. Vamos a hablar de personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Es bien común ver, te metes al gimnasio y ves, wow, no soy la única persona que tiene sobrepeso, obesidad. Bueno, eso es muy evidente, ¿no? Pero ella también camina, ella también se va a la caminadora y entonces se suben a la caminadora. Pero a veces pasa algo muy diferente, como lo comentabas, o sea, la misma persona que no está acostumbrada a moverse y a veces se quiere meter en un deporte en donde pues vas a ver a atletas, vas a ver personas con un alto desarrollo, con una complejidad coordinativa, chin, te vas a frustrar muy rápido, Claro. porque no estás en un entorno en donde te sientas primero, donde te sientas o que perteneces a ese entorno, que te sientas cómodo o que te sientas identificado. Vas a Claro. sentirte diferente. Entonces, lo primero, yo creo que la mejor manera de iniciar a cualquier persona, pero sobre todo a las personas que casi no se mueven, es en un entorno en donde estén personas que tampoco se mueven. Claro. Ujú. Por eso es que, ¿por qué crees que a muchas personas les gustaba ver The Biggest Loser o este tipo de programas? Sí, sí, Porque se sienten identificados. claro. Ay, wow, yo soy esa persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, puedo moverme, puedo bajar de peso. Entonces, Claro. sí, es mucho más fácil en el gimnasio, no nada más por el nivel de complejidad que es un poquito más bajo, como tú lo dices, coordinativamente, pero también porque hay más personas como yo que pueden tener buenos resultados. Y eso no pasa en otros deportes, no pasa en el fútbol, por ejemplo. Claro. O Sí, sí, sea, tú sí. llegas a un deporte de fútbol ya a los 15 años, donde ya todos juegan, todos corren, todos le pegan súper bien a la pelota y tú, ¿no? Claro. Entonces, ahí es más, no solamente a nivel coordinativo, sino también en el entorno. El entorno juega un papel muy importante en el deportista, en el atleta. La persona, hace ratito lo comentabas, aquella persona que tiene una capacidad de ser resiliente, una capacidad de, sin importar, así truene, relampaguee, así haya yo cortado con mi pareja, ¿no? Yo sigo yendo al gimnasio, pues es una persona que se rodeó de personas así. Realmente. Sí, ese empuje. Y mira, fíjate, eso no lo había visto así. Y completamente, o sea, la perspectiva que das de, oye, pues es que igual lo veo así. Cuando tú llegas al gimnasio, me hizo recordar, por ejemplo, a mí, yo empecé a ir al gimnasio como a los 14 años, 14 15 años más o menos. Y ahora lo que me pasaba a mí mucho es que yo era muy débil, pero exageradamente, o sea, todo me pesaba en exceso. Entonces, cuando yo voy, lo primero que hago es que se me desbloquea una inseguridad gigantesca, porque te llega esa parte de que tú ves que todos están cargando el doble, el triple, y es como de, oye, pero no puedo, literalmente la pura barra me pesa un buen. Entonces, el ver a alguien estar, como dices, en ese entorno, quieras o no, te desbloquea un miedo, porque dices, Sí, oye, él lo puede hacer. Entonces, sé que lo puedo hacer. Tal vez se va a tomar más tiempo lo demás y como mencionas, rodearte de las personas correctas, porque igual va mucho de la mano. Oye, ¿quién te va a llevar respecto a eso? Hay situaciones como, regresando a lo que te decía, la hostilidad del mismo gimnasio. O sea, lamentablemente puede que a lo mejor te encuentres con personas que no sé, o sea, pueden llegarte a hacer incluso sentir mal, realmente no incitarte a entrenar más, perdón. sí, Y eso, quieras o no, repercute en el no querer ir a un gimnasio porque sientes esa inseguridad. Y sí, es bien diferente el entorno. O sea, ahorita se me ocurrió el hecho de, por ejemplo, empezar a practicar box, ¿no? O sea, tú llegas y todas las personas ya traen una condición, pues vaya, bastante superior a la media normal, ¿no? Y ni se diga aquellos que son más avanzados, ¿no? O sea, estamos hablando tal vez desde personas que practican normal, o sea, box por mero deporte, sin nivel profesional, ya ellos ya están posicionados en un nivel por encima de la media, sí. ¿no? De la resistencia que se tiene. Entonces, creo que igual eso que dices está bien interesante. Ahorita como que lo comentamos más como el deporte a lo largo de la vida.
Y como Sí, de niño me llamó la atención lo que dijiste, del poder incitarlos, y sobre todo yo creo que en esa fase, ¿no? Que es la primaria, que pues son de los 6 a los 11 años, si no mal recuerdo, más o menos. sí, Entonces, pues ver a un niño 6 años, de 6 a 11 pues sí es un crecimiento que puedes observar de forma brutal, que no es lo mismo a lo mejor en la secundaria o en la prepa, que son 3 años, ¿no? Donde tal vez sí hay diferencias, pero no son tan marcadas. Y tú al ver al niño en la primaria y poder, sobre todo eso que tú mencionas, plantarle la semilla, porque al final, lamentablemente también vivimos en un entorno en México donde es muy fácil caer en pues ciertas cosas como drogas, sí, alcohol o demás, entonces como que dejarle esa espina al niño de decir, oye, pues es que puedes seguir practicando este deporte. Igual tú, por ejemplo, ¿cómo lidias con eso, hermano? O sea, porque al final sabes que pues ya los viste crecer, ya los viste implementar, o sea, qué cosas a lo mejor llegas a comentar antes para dejarles como que esa espina de seguir practicando, de que no se vaya a ir, porque al final de cuentas igual creo que ambos lo sabemos, ¿no? El deporte es un hábito y es un hábito que una vez que implementas a tu vida realmente puede cambiarte en todos los aspectos, ¿no? O sea, igual siempre platicamos esta parte de que sabemos que tal vez el gimnasio no es terapia, sin embargo, en caso de tener algún problema respecto a salud mental, ir con la terapia y el gimnasio son herramientas, es una herramienta más que ayuda definitivamente claro. a que exista esta reducción de depresión, estrés, tal vez no es la herramienta principal, pero es una herramienta más. Y digo, en el gimnasio, pero extrapolándolo yo creo que a la gran parte de los deportes, ¿no? Sí, sí, pues dentro de las cosas que yo a veces converso con ellos, ¿no? Esto ya más con los grandes, los chiquitos es un poquito diferente, ¿no? Los chiquitos es de profe, mira, ¿no? Y profe, y te abrazan, o cosas así. Ya con los grandes, con los de quinto, sexto, es donde quizá cuarto puedes generar unas conversaciones ya un poquito más serias, ¿no? Hace poquito yo tenía una conversación con mi grupo de sexto y les decía, a ver, es que la vida y lo que ustedes hagan es como un partido de fútbol, ¿no? Como un partido de básquetbol, como un partido de voleibol. A veces puedes ir ganando y puede resultar el partido más sencillo de lo que pensabas. A veces puedes ir perdiendo, pero el partido no se ha acabado. Yo les digo, el partido se termina hasta que el árbitro pita. Y así tú vayas perdiendo 3-0 y así te encuentres con un montón de adversidades. Y así te metan un gol, te metan otro gol, hay que morirse hasta el final del partido. Hay que darlo todo hasta que termine el partido. Así es la vida. Vamos a encontrarnos un montón de adversidades. Va a haber momentos en los que estemos en nuestra mejor condición física. ¿Por qué? Porque así vamos. Va a haber momentos en los que por una u otra razón vayas perdiendo. ¿Sí? Ya te lesionaste, ¿no? Ya tuviste un problema emocional, llegó la pandemia, algo pasó que te metieron goles, pero no se ha terminado el partido. O sea, no se ha terminado y nos vamos a morir, vamos a darlo todo hasta el final del partido. Y si llego a perder en este partido, vas a tener más partidos por jugar. Y si vas a perder, algo has de aprender. Ganes, yo les digo, ganar, cuando ganas o pierdes, siempre aprendes. O sea, no importa el resultado, ganas o pierdes, siempre vas a aprender. ¿Qué aprendes de esta situación? Y el deporte, yo les comento a ellos, el deporte puede ser tu refugio, puede ser tu hogar, puede ser tu inspiración para lo que tú busques, Eso sí. para cualquier cosa. Y creo yo que todos los que practicamos deporte, así es. No conozco una sola persona que no haya encontrado en el deporte, en la actividad física, un motor emocional en algún momento de su vida. Pero no conozco a nadie en donde la actividad física te diga, no, es que yo por hacer actividad física, no, no, yo mejor no, por eso no, yo no hice actividad física porque gracias a la actividad física me deprimí. Sí, sí, Te sí. podrán decir, estuve deprimido durante cuando hacía la actividad física, pero la actividad física me ayudó. Exactamente. ¿No? O si te deprimiste no fue por la actividad física, fue porque a lo mejor no lograbas o no conseguías lo que tú querías, ¿no? Sí, sí, En sí. otro aspecto de tu vida, o mismo, o igual, pero mientras hacías actividad física, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te...? Por ejemplo,
cuando los niños ganan, cuando los niños juegan un juego y ganan, yo siempre les digo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ganar? ¿Qué se siente divertirse? No, pues muy bien, ¿no? Me comentan, sí, bien divertido, sí, me siento muy feliz, muy contento. Siempre que se sientan tristes, siempre que se sientan desmotivados, jueguen, practiquen esto, sientan, vayan a esta actividad, vayan a lo que más les guste hacer, para que puedan revivir esta emoción que están sintiendo ahorita. Entonces, son como de las pequeñas cositas con las que poquito a poquito podemos influir para que ellos o inspirar para que ellos sigan practicando deporte, ¿no? Y lleguen a una edad adulta y cuando se sientan tristes, cuando se sientan enojados, cuando necesiten algo, puedan recurrir quizá a la actividad física para quizá en ese momento sentir un refugio, ¿no? Totalmente, hermano. Creo que ahí, híjole, eso que mencionas es bien fuerte por la parte de en qué momento puede ser tan importante. Ahorita me hizo recordar también no recuerdo dónde leí esta frase, pero yo creo que nadie se arrepiente de después de, en este caso, pasándolo al tema específico del gimnasio, ¿no? Nadie se arrepiente después de haber entrenado y salir decir, ay, no, mejor no hubiera entrenado. O sea, Exacto. la gran mayoría de personas sale y yo tengo como que esa sensación igual me ha pasado mucho de cuando sabes que entrenaste fuerte, sabes que fuiste y que cumpliste con lo que tenías que hacer, sales con una calma que dices, a la madre, ¿no? Y yo creo que como con lo que decías, ¿no? Conecta esa parte de que es una herramienta más. Y es una herramienta que podemos aprovechar por la parte emocional, pero por la parte de salud en general. O sea, es un ganar o ganar siempre el deporte, ¿no? E igual yo creo que está muy chingón esta parte de fomentar eh, el deporte de fuerza, ¿no? Que como lo mencionas, muchas veces se llega a ver con malos ojos de esforzarse tanto, no te esfuerces tanto, cuando al final de cuentas, como lo mencionabas, ¿no? Estamos hechos para movernos, estamos hechos para esforzarnos y al final optar por estas prácticas lo único que nos hace es un beneficio en el largo plazo, ¿no? Que tal vez puedas tener la suficiente masa muscular para que cuando estés más grande no te caigas y ya te quebraste esto, ya te quebraste el otro. Creo que es una apuesta en el largo plazo totalmente, ¿no? Yo, algo que comento en clases es, ¿qué es más funcional que la fuerza? No hay nada más funcional que la fuerza. O sea, la fuerza la necesitamos para todo, para movernos. O sea, tan solo ¿quieres ser más veloz? Necesitas fuerza. ¿Quieres ser más resistente? También necesitas fuerza. Diferentes manifestaciones de fuerza, ¿sí? Pero al final es fuerza, es contracción muscular, es tensión en el músculo. Todo movimiento requiere de una tensión, de una contracción, y eso al final es fuerza. Entonces, ¿cuál es la capacidad física más importante y más indispensable? La fuerza, porque a partir del desarrollo de la fuerza se derivan las demás. Tú quieres ser más resistente, entrena fuerza. Quieres ser más veloz, entrena fuerza. Quieres incluso ser más flexible, entrena fuerza. Si tú estiras algo que es débil, se va a romper, entrena fuerza. Ajá. Tú quieres ser más coordinado, necesitas unos músculos resistentes capaces de tolerar el movimiento, entrena fuerza. Estimula tu cuerpo, somos movimiento, somos fuerza todo el tiempo y todo el tiempo estamos combatiendo fuerzas. Sí, 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 Las totalmente. fuerzas externas, tu cuerpo es fuerza interna contra fuerzas externas. Punto. Totalmente. Qué chingón, hermano. Qué chingón que puedas dar como que esa perspectiva. Realmente creo que está bien interesante. Digo, ya para ir cerrando un poquito esta parte del podcast, hermano, coméntame igual, o sea, la parte ahorita que estás más inmerso con el instituto, certificaciones, ahorita en cuáles estás, igual cómo organizas toda esta parte de dar tus clases. Ves que me lo comentas, ¿no? Por lograr si andas bastante saturado respecto a eso, igual los Sí. fines de semana. Platica un poco cómo organizas esa parte de tu día, ahorita en qué parte estás, por decirlo así. Pues ahorita soy docente del Instituto IAF. Soy muy feliz dando clases. Yo encontré mi pasión en la docencia, desde niños hasta adultos. Entonces, yo de aquí hasta, si es posible, hasta el día que me muera, voy a ser docente, porque a mí me apasiona la docencia. Es como que lo que más me gusta. Entonces, soy docente del Instituto IAF, soy coordinador de la certificación de Cross Training, HIIT, Functional Training, es entrenamiento funcional, entrenamiento interválico de alta intensidad. Me podrán encontrar en la certificación de entrenamiento especializado para mujeres, también en algunas clases de entrenador personal. También soy titular de la certificación de biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza. Entonces,
estoy en todas las certificaciones presente, por eso es que a veces pues estoy como un poquito más saturado en tiempo, también depende mucho de las clases que me toquen dar, pero mientras a mí me digan, oye, te toca dar esta clase, yo soy feliz, entonces por allá voy. Entonces, sí, entre más, ya te diste cuenta, a mí entre más me hagan hablar, yo ahí soy feliz. Y más haciendo algo y compartiendo algo que me gusta, ahí estamos en el instituto. Se vienen muchos proyectos interesantes de muchas otras certificaciones para que por ahí también quien vea escuche este podcast, ahí en el Instituto IAF, se vienen varias certificaciones que quizá no las vamos a encontrar en otra plataforma educativa. Y pues nada, ahí me pueden encontrar y cuando cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí andamos. Perfecto, hermano. Pues nada, mi buen Fer, muchísimas gracias. Digo, ya tuve el gusto yo de estar en una de tus ponencias, ahí durante 2 horas escuchándote. Y la neta, qué chingón, hermano. Me da muchísimo gusto que pues puedas venir aquí a conversar, que puedas como que explicarme más el motivo detrás, lo demás. Realmente me da mucho gusto, carnal, platicar contigo. Igual el instituto, muy agradecidos con ellos, igual por esa invitación que me hicieron allá a ese congreso legendario, ¿no? Que hubo aquí en México, donde por primera vez vino Eric Helms y Alberto Núñez. Realmente fue algo muy, muy cabrón. Entonces, igual, muchos, gracias al instituto. Y pues nada, mi buen Fer, nuevamente, gracias a ti, hermano, por tu tiempo, por tu disposición. Ya digo, para la gente que no sabe, estamos grabando esto un poquito noche. Entonces, nada, realmente, Fer, gracias por todo. No sé si quieras agregar unas últimas palabras antes de cerrar el episodio. Este es tu espacio, hermano. Nada, pues muévanse. Hay que movernos, hagan lo que quieran, ¿no? Ujú. Muévanse como ustedes quieran, pero hay que movernos. Solo así vamos a poder tener un buen estado físico, un buen estado emocional, ¿vale? Y un buen estado incluso nutricional. Eso es como hay que buscar la salud en todas sus esferas para poder vivir bien, ¿no? Todos vamos para la muerte, todos nos vamos a morir, Totalmente. pero ¿cómo vamos a hacer ese camino? ¿Cómo quieres hacer ese camino? ¿Un camino ligero, bonito, con calidad? ¿O un camino lleno de lesiones y enfermedades? Entonces, pues eso es lo único. Y pues ojalá y tengamos la oportunidad, Ángel. Yo encantado Hermano. de estar aquí contigo. En algún momento pues, poder hacer otra conversación. Encantadísimo. No, hermano, Gracias por el espacio. no, a ti, hermano, a ti por tu tiempo, por tu disposición, por tu apertura también. Y claro, por supuesto, lo dejamos aquí abierto para que haya una segunda conversación, totalmente. Y pues nada, igual muchísimas gracias por ese mensaje, canal. Gracias por todo. Igual, obviamente, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto, ya sea en Spotify, a los que nos escucharon y vieron en YouTube también. Muchísimas gracias. Dejamos redes de Fernando Fonseca en la descripción. E igual para el instituto, para aquellos que estuvieron interesados en alguna de las certificaciones, ahí vamos a dejar el link en la descripción. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.